criterio relativo de la ley. Los 427, ya se podían laborales únicamente se aplica ahora en lo que ha procedido una sentencia de Bueno, ¿cómo están? ¿Hicieron la tarea que les dejé? Sinceramente. Entonces me la pueden enviar por correo. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es la eficacia de las leyes tributarias, ¿verdad? Lo cual debemos saber que va a operar juntamente con el análisis de las fuentes del derecho, ¿verdad? O sea, nosotros cuando hablamos de derecho tributario, sabemos que tiene que haber en algún momento esa integración de leyes, ¿verdad? Que no se puede dejar pasar en el derecho tributario por ser una rama del derecho, por así decirlo, autónoma, porque en las mismas leyes tributarias es la que se va a estar especificando qué otras leyes podremos utilizar en caso de que lo que nosotros necesitamos resolver no esté en las leyes tributarias, ¿verdad? Tanto en el Código Tributario como en las leyes específicas. Entonces, de esa cuenta nosotros decimos que esa eficacia que tienen las leyes siempre va a estar sujeta a la interpretación y a la integración que se va a realizar con otras leyes, ¿verdad? Entonces, para ello sabemos nosotros, ¿verdad? Que la fuente más importante del derecho tributario, ¿cuál es? ¿Cuál es la fuente más importante? La ley LICDA. Muy bien. Entonces, nosotros siempre sabemos que la ley es la fuente más importante del derecho tributario, ¿verdad? Entonces, de esto nosotros basamos que cuando nosotros nos referimos a la ley, a la primer normativa que nos vamos a ir es a la Constitución Política de la República, ¿verdad? Hablamos nosotros de ley, pero sabemos que hay una estructura que se tiene que respetar, ¿verdad? Y eso es la pirámide en la cual, pues en la cúspide siempre se va a encontrar la Constitución Política de la República. Para ello nosotros tenemos leyes constitucionales que van a regir el ordenamiento jurídico de Guatemala y vamos a basarnos nosotros, por ejemplo, en la ley del organismo judicial, ¿verdad? La ley del organismo judicial regula normas generales y establece entonces cuáles son las fuentes del derecho, establece cuáles son los preceptos que nosotros vamos a tener en cuenta para poder interpretar las leyes, ¿verdad? En el artículo 1 de la ley del organismo judicial, para que vayan tomando nota, ¿verdad? Ya que eso también deben estudiarlo. Entonces, en el artículo 1 de la ley del organismo judicial se establece que los preceptos de esa ley van a regir para la interpretación, para la aplicación y la integración del organismo jurídico, del ordenamiento jurídico en Guatemala, ¿verdad? Entonces, esa ley va a regir para nuestra capital, ¿verdad? La ciudad de Guatemala, porque aquí es donde se crean y son, pues, leyes guatemaltecas, ¿verdad?
obviamente en la ley del organismo judicial también habla de cómo se van a aplicar, por ejemplo, cuando hablamos de derecho internacional privado o derecho internacional público, las reglas, ¿verdad? Pero en el derecho tributario nosotros nos vamos a basar en estas normas, que es el artículo 1 y el artículo 2, ¿verdad? Que también nos indica que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico y que la jurisprudencia únicamente sirve para complementarla. ¿Por qué decimos nosotros que la jurisprudencia sirve para complementar la ley? Porque la jurisprudencia, como todos saben, son los fallos contestes que tienen los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? En este caso, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué pasa? En la ley se regula ciertos aspectos, ¿verdad?, que nos van dirigiendo a nosotros cómo encaminar una defensa o cómo argumentar el derecho que nosotros queremos que se nos reconozca, ¿verdad? La ley lo dice, pero la interpretan los órganos jurisdiccionales de la manera que ellos consideran, y obviamente por eso es que las sentencias tienen que ir debidamente fundamentadas. No solo indicar, bueno, me baso en los artículos tal o que estipulan esto, sino que también tienen que poner un cierto argumento de por qué consideran que esos artículos son los que van a aplicar. Y es donde viene la función interpretadora que hacen los órganos jurisdiccionales de esa ley, ¿verdad? Entonces, cuando ellos resuelven, como les digo, realizan ese análisis de las normas, ¿verdad? Entonces se van acumulando las sentencias en ese sentido. Por eso les decía yo que es importante que cuando nosotros vamos a realizar una defensa o vamos a incursionar en este campo del derecho tributario, nosotros previo a iniciar algún tema que nos proponga un cliente o que nosotros necesitamos, por ejemplo, si ustedes van a elaborar su tesis de una norma de derecho tributario o de alguna tanto tema, ¿verdad? Entonces, ustedes lo primero que van a hacer es que van a buscar bibliografía, ¿verdad? Entonces, entre esa bibliografía, ustedes, como estudiosos del derecho, como futuros abogados, van a ir ustedes a ver qué sentencias hay, cómo se ha resuelto, ¿verdad? El tema que ustedes quieren exponer o investigar, ¿verdad? Entonces, en esas sentencias de los órganos jurisdiccionales, como ya va el análisis, ¿verdad?, del que han realizado, van a servir porque nos van a decir, la ley dice esto, pero sobre ese artículo, los órganos jurisdiccionales pueden dar diferentes interpretaciones. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Nosotros vamos a buscar aquellos argumentos que vayan a fortalecer lo que nosotros queremos, ¿verdad? Porque uno encuentra sentencias que a veces están como en sentido contrario a lo que nosotros queremos, pero esas no nos van a servir a nosotros para poder defendernos. Cuando nosotros vamos a analizar un caso, vamos a ver sentencias que si son desfavorables, dice, bueno, yo no voy a aplicar eso, porque eso puede ser que lo vaya a aplicar su parte contraria, ¿verdad? Entonces, ustedes lo que tienen que buscar es sentencias que sean favorables a los intereses que ustedes van a exponer. Porque, ¿qué sucede? Si solo una de las partes va a buscar a su manera, porque puede ser, esa es la eficacia que se hace en el manejo de las normas, ¿verdad? Porque puede ser que el abogado de la otra parte no se le ocurra a él consultar jurisprudencia, solo se va a basar en las leyes, en los artículos y nada más, ¿verdad? Pero ustedes van a ir más adelante de ellos porque van a ir a ver la jurisprudencia y ustedes no solo van a indicarle al órgano jurisdiccional que la ley establece en su artículo tal cosa, ¿verdad? O sea, lo que ustedes quieran. Sino que aunado a ello, ustedes van a decir, es importante resaltar, ¿verdad?, que la Cámara de la Corte Suprema de Justicia, depende de la materia que sea, ¿verdad?, y citar sentencias, en sentencia de fecha tal ha considerado, y ponen ustedes lo que ha considerado la Corte en la interpretación de esa norma que ustedes van a aplicar, ¿verdad? Ustedes van poniendo en ese sentido jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y después, y además de la Corte Suprema de Justicia, también la Honorable Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado y hasta pueden citar las sentencias. Entonces, ustedes se van a basar en la ley y van a complementar sus argumentos con jurisprudencia, ¿verdad? Es decir, ya esta norma ha sido interpretada por los órganos jurisdiccionales en este sentido. Entonces, eso es
vamos a ver nosotros entonces quién va a ser más eficaz, si ustedes o su otra parte, ¿verdad? Porque como les digo, ustedes no van a reforzar con esta jurisprudencia, sino que únicamente se van a basar en lo que establece la ley, y la otra parte sí. ¿Con quién creen ustedes que se va a inclinar el órgano jurisdiccional? Ellos puede ser que no tengan conocimiento de que ya los órganos han emitido este tipo de sentencias. Dicen, ay, qué interesante, porque hasta está citando las sentencias. Y los órganos que van a resolver, ¿qué van a ir a ver? Van a ir a buscar esas sentencias que están citando las partes, de las que están citando dentro del memorial, para ver si efectivamente es cierto lo que dice, ¿verdad? Entonces dice, tiene razón, así ha resuelto. Entonces ellos no van a buscar, los órganos que van a resolver no van a buscar qué contrario a ustedes, sino que ellos van a analizar los argumentos de las partes, ¿verdad? Entonces por eso es que entonces cuando nosotros basamos en fuentes de la ley para reforzar, vamos a basarnos en la ley, pero vamos a reforzar siempre ¿con qué? Con jurisprudencia, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda sobre este tema? Bueno, entonces vamos nosotros a esa eficacia de las leyes tributarias, ¿verdad? Y sabemos entonces cuando hablamos de eficacia, vamos a tomar en cuenta cuáles son las fuentes del derecho para poder realizar una defensa. El artículo 10 también de la ley del organismo judicial establece que las normas se interpretarán conforme al texto, ¿verdad? Según el sentido propio de sus palabras. Ese es un fundamento de derecho que nosotros vamos a defender o vamos a argumentar cuando nosotros creemos, cuando ustedes les dicten una sentencia que le resuelva un caso, ustedes van a ir a ver cómo le resolvió y van a ver los argumentos. Entonces ustedes los argumentos que emite un órgano jurisdiccional los van a comparar con lo que establece la ley. Entonces vamos a ver la sala o etcétera, tal órgano está diciendo esto, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el artículo. Ustedes miran que hay una interpretación ahí que no se ha dado. Es que el artículo dice algo, pero ella lo confundió. Eso ya les toca a ustedes como abogados hacerlo, ¿verdad? Entonces dicen ustedes, no. Ahí ustedes van a interponer, se van a oponer. ¿Y qué le van a decir ustedes en su medio de impugnación? Van a citar este artículo 10 de la ley del organismo judicial. Ese tiene que ser un fundamento principal cuando ustedes impugnan, porque ustedes consideran que el órgano jurisdiccional le ha dado una interpretación que no es la correcta a la norma, ¿verdad? Y entonces ustedes van a decir a ese órgano jurisdiccional que no ha actuado, que no le ha reconocido el valor o el sentido que tiene la norma, en virtud de que el artículo 10 establece que las normas se interpretarán conforme a su texto, ¿verdad? Según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo a las disposiciones constitucionales. ¿Qué quiere decir eso? Que las normas siempre van a estar redactadas respetando lo que se indica en la Corte Suprema, en la Constitución Política de la República, porque no pueden contradecir, las leyes no pueden contradecir lo que establece la Constitución Política de la República. Entonces, esos son los argumentos que ustedes, como abogados, ustedes tienen que plantear en una defensa, ¿verdad? Además, dicho artículo establece también que el conjunto de una ley siempre va a servir para ilustrar el contenido de cada una de esas partes, ¿verdad? Los artículos. Y obviamente cuando hay pasajes oscuros de la misma, se pueden aclarar, pero siempre teniendo en orden ciertos requisitos. Ese artículo 10, si lo tienen a la mano, ahí se establece. Primero, a la finalidad y el espíritu de la misma. Entonces tenemos que entender cuál es la finalidad de la norma, ¿verdad? Regular, reglamentar, indicar cómo debo yo comportarme o qué requisitos debo cumplir, o etcétera, ¿verdad? Entonces, primero, a esa finalidad y al espíritu. ¿Cuál es el espíritu de la norma cuando se creó, verdad? Por eso es bien importante cuando nosotros leemos una ley, nosotros nos vayamos a los considerandos, porque el espíritu de las normas los vamos a encontrar en los considerandos. Entonces, eso es lo que va a guiar a cómo debemos interpretar también los artículos de una ley. Leyendo los considerandos, nosotros vamos a entender el artículo de una ley. Después dice que a la historia fidedigna de la institución, o sea, ¿cuál es el sentido que se le quiso dar a esa ley? ¿Por qué fue creada? ¿Cuál era el objetivo de poderse crear, verdad? Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, por así decirlo, la ley del impuesto al valor agregado
sabemos nosotros que regula un impuesto, pero también sabemos que la misma ley nos señala quiénes están afectos y también nos indica quiénes están exentos. Pero cuando nos indican quiénes están exentos, a veces pone ciertos límites, ¿verdad? Entonces, si la ley es bien clara y nos dice, bueno, están exentos X, tales entidades, ¿verdad? O personas, pero nombra alguna regla, nosotros no podemos decir, y llena cierto requisito para que se reconozca esa no afectación del impuesto, ¿verdad? Entonces, no puede venir un órgano jurisdiccional y decir que no le aplica porque considera que no está afecto, por así decirlo, si hay un requisito, ¿verdad? Está exento a menos que ponga algún requisito y se cumple con ese requisito que lo va a hacer no exento, pero el órgano jurisdiccional diga que de conformidad con el artículo no está exento, entonces, pero no se está fijando que hay un límite, ¿verdad? Entonces, eso nosotros lo podemos alegar. Obviamente, cuando es a favor que está resolviendo, pues ustedes no van a hacer nada, ¿verdad? Porque tiene que ser la parte a quien le afecta, ¿verdad? Aunque ustedes pueden solicitar que se aclare una sentencia, porque puede en algún momento sí afectar si no aclaran para que quede bien establecido por qué les están dando la razón o por qué están resolviendo a favor de ustedes, ¿verdad? También establece que también se interpretarán de acuerdo a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. Entonces, esto quiere decir que puede haber que una ley cite otra norma, ¿verdad? Que diga, por ejemplo, se reconoce o está exento siempre y cuando no esté afecto a otro impuesto, ¿verdad? O que remita a otra ley específica. Y también al modo que parezca más conforme y tomando en cuenta, miren aquí, a la equidad y a los principios generales del derecho. Entonces, estas son las formas de poder interpretar las normas y esto nos lo indica la ley del organismo judicial. Y acá, entonces, nosotros vemos que también esta ley del organismo judicial establece que las disposiciones especiales siempre van a prevalecer sobre las disposiciones generales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se recuerdan que yo les decía, por ejemplo, el Código Tributario, por ejemplo, este regula cualquier forma de tributos que sea lo general. Lo que no está especificado en una ley, por ejemplo, en la ley del IVA, entonces se va a regir por el Código Tributario. Es decir, por ejemplo, en el Código Tributario se establece que la sanción por omisión del pago de impuestos es el 100%, ¿verdad? Pero si nos vamos, por ejemplo, al UCI o al impuesto de timbres, es otro porcentaje, ¿verdad? Ahí hay otro porcentaje que es la sanción, que es de un 20%. Entonces, eso lo está estableciendo la ley específica, ¿verdad? Entonces, dígame, Roberto, ¿no regula las entidades? No sé si podría hablarnos. Entonces, sabemos nosotros entonces que en este caso las especiales son las que van a prevalecer sobre las generales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si del impuesto de timbres a ustedes les están sancionando con el 100%, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que alegar ahí de que no es la norma correcta la que se está aplicando porque hay una ley específica que establece que el porcentaje es otro, ¿verdad? Entonces, el Código Tributario, cuando nosotros le damos lectura al Código Tributario, sabemos nosotros, como les digo, el hecho de que sea una norma que se creó como principal, ¿verdad? En materia tributaria, se recuerdan que le dimos lectura a los considerandos el primer día de clases o el segundo, ¿verdad? Entonces ahí se establece cuál es el objeto, ¿verdad? Porque obviamente el objeto de crear el Código Tributario decía era evitar arbitrariedades y abusos de poder, nombrar adecuadamente la relación entre el fisco y los contribuyentes. Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, entre las características del derecho tributario es que es autónomo, es de derecho público. Entonces, esas son características principales. ¿Por qué? Porque se van a regir en un código
que va público porque quien cobra o quien tiene el sujeto activo acá es el Estado, ¿verdad? Entonces es de carácter público, porque es el Estado el que tiene ese poder de imperio, esa potestad para poder solicitar o exigir el pago de un tributo, ¿verdad? Pero también es autónomo porque tiene sus propias normas. Entonces, como les digo, hay un código tributario que va a regir y que obviamente, como dice, el objeto de crear ese código tributario fue para evitar que hubieran arbitrariedades. Entonces, si ustedes leen el código tributario, ha tenido varias reformas y están encaminadas a poder beneficiar de cierta forma también al contribuyente, ¿verdad? No solo al Estado, sino que también hay mucho que se regula de derechos del contribuyente, beneficios que tiene el contribuyente. Entonces es fácil advertir que sí cumple con ese espíritu, ¿verdad? Además, pues como sabemos nosotros que la Constitución Política es la fuente principal, ¿verdad?, que es la ley, en este caso, en ella se establece las bases de recaudación y lo relativo a esa base imponible. Se recuerdan que en base al principio de legalidad de ahí parte, ¿verdad?, del 239. Eso también está regulado en el considerando. O sea, hace referencia a que es por lo que establece la Constitución Política de la República que se está dando cumplimiento con ese principio de legalidad, que tiene que haber una ley que va a regir esas relaciones entre el Estado y los particulares, porque tiene que haber igualdad entre las partes, en el sentido de que tanto el Estado como el contribuyente van a ejercer el derecho de defensa, se les tiene que respetar el debido proceso y obviamente estas siempre van a estar sujetas, ¿verdad?, a quién es el órgano competente que va a regir. Entonces, actualmente hay juzgados especializados en materia tributaria, cosa que hace algunos años no había, ¿verdad? Eran los mismos órganos jurisdiccionales que miran todo. Entonces, ahora nosotros vemos que ya hay una especialidad en esta materia por ser así como tan autónoma, que regula sus propios procedimientos, que hay una ley orgánica también de la institución que recauda, ¿verdad? Pero que hay ciertos límites. Y entonces, obviamente, cuando sale la esfera o termina la esfera de lo administrativo, ya empieza una fase judicial. Entonces ya el Código Tributario, por así decirlo, regula ciertos procedimientos, pero también hace referencia a que se pueden tomar en cuenta otras leyes, y eso lo vamos a ver más adelantito. Entonces, cuando se creó este Código Tributario, se crearon procedimientos únicos en materia tributaria y que van a aplicarse siempre que sea materia tributaria. No se va a aplicar en otro procedimiento, ¿verdad? Solo en materia tributaria. Ahora bien, el Código Tributario también en su artículo 1 establece que las normas de ese código también son de derecho público. Por lo mismo que les decía, ¿verdad? Va a regir las relaciones entre el Estado y los contribuyentes. Y van a regir, dice este artículo, las relaciones jurídicas que se originen de los tributos establecidos por el Estado, con excepción de las relaciones tributarias, aduaneras y municipales, a las que se aplicará en forma supletoria. ¿Qué quiere decir esto? Porque las relaciones tributarias aduaneras se van a regir por el Código Aduanero, que ya se rige entre partes, ¿verdad? Entre las partes que tienen, que van a aplicar el Código Aduanero. Por ejemplo, en nuestro caso es el centroamericano, ¿verdad? Entonces, se va a regir con ese código, pero supletoriamente lo que no esté regulado en ese código y que haya duda, se van a aplicar lo que establece el Código Tributario. No sé si me voy a entender y me entienden en esto. El código en las municipalidades, porque hay un código municipal también que tiene su propio procedimiento, ¿verdad? En materia de tributos. Pero lo que no esté regulado también se aplicará supletoriamente. ¿Y cuál es el fundamento legal? Entonces, el artículo 1 del Código Tributario. Y dice que también se va a aplicar supletoriamente a toda relación jurídica, incluyendo las que provengan de obligaciones establecidas a favor de entidades descentralizadas o autónomas
y de personas de derecho público no estatales. Entonces, en este caso, el artículo 2 también del Código Tributario nos establece cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico y en qué orden de jerarquía se van a aplicar. Como en toda ley específica, en la ley tributaria también se establece eso, que primero, y esto concuerda en todas las normas, ¿verdad? Porque primero, las disposiciones constitucionales. En segundo lugar, ya vienen las leyes, los tratados y los convenios internacionales que tengan fuerza de ley. Y por último, pues en los reglamentos, ¿verdad? En los reglamentos que, como les dije, los reglamentos son los que van a desarrollar las leyes, van a regular los procedimientos de los cuales se pueden mencionar en una ley, ¿verdad? Entonces, los reglamentos nos van a servir para desarrollar, por así decirlo, lo que se establece en una ley, ¿verdad? Siempre tiene que haber un reglamento que va a esquematizar, por así decirlo, algunos procedimientos que se establecen en una ley, ¿verdad? Entonces, de esta manera, entonces nosotros sabemos las disposiciones en materia tributaria, las constitucionales, las leyes y los tratados y las convenciones internacionales que siempre y cuando tengan fuerza de ley, ¿verdad? Y pues los reglamentos que son emitidos por acuerdo gubernativo que dicte el organismo ejecutivo. Entonces, si se dan cuenta acá, las leyes las crean o quienes las aprueban, el Congreso de la República es el encargado de hacer las leyes, ¿verdad? De realizar todo ese procedimiento. Y una vez aprobada esa ley, ya le corresponde al organismo ejecutivo elaborar los reglamentos. Entonces, ojo con esto. Las leyes, el Congreso, ¿verdad? Y los reglamentos, dice por acuerdo gubernativo que dicte el organismo ejecutivo. Entonces, para que tomen en cuenta esto, los reglamentos siempre los va a emitir el organismo ejecutivo. El artículo 3 también del Código Tributario hace referencia también al principio de legalidad. Y en este caso también establece lo mismo que dice la Constitución Política de la República, en algún sentido diferente, pero integración con esto. A ese es su artículo 3 del Código Tributario. Ustedes pónganle a la par ver artículo 239 de la Constitución Política de la República y se van a la Constitución Política de la República y en ese artículo 239 también le ponen un asterisco y pónganlo ver artículo 3 del Código Tributario, ¿verdad? Esas son las normas porque en este caso también establece el Código Tributario que se va a requerir de una ley para decretar tributos ordinarios y extraordinarios, reformarlos, suprimirlos, definir qué es un hecho generador de la obligación tributaria, establecer el sujeto pasivo, ¿verdad? Cuando hablamos del sujeto pasivo sabemos quién es la persona que va a ser la responsable de pagar ese tributo como contribuyente responsable. No en todas las leyes específicas son las mismas personas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de cemento, en la ley del cemento, por ponerles un ejemplo, quienes pagan el impuesto son los fabricantes, ¿verdad? O los importadores. Entonces, no todas las leyes tienen en sí la misma figura o el mismo sujeto pasivo, ¿verdad? Por eso dice, cada ley va a determinar quién es el sujeto pasivo del tributo como contribuyente responsable y la base imponible, la tarifa y el tipo impositivo. Entonces, nosotros sabemos que cada ley tiene diferente base imponible y diferente tarifa o tasa impositiva. También establece dicho artículo que se necesita de una ley para poder otorgar exenciones, condonaciones, exoneraciones, deducciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de las exoneraciones, sabemos nosotros que eso está regulado en el artículo 183 del Código Tributario, pero sabemos de la Constitución Política de la República, perdón. Pero entonces nosotros sabemos que hay una ley que da esa facultad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de las exoneraciones así de forma masiva, es el Congreso el que emite un decreto, o puede ser por un acuerdo, ¿verdad?
temporal, esos son temporales porque obviamente se van a crear para poder decir, bueno, hay poca recaudación. Normalmente para ese es el fin principal de esas exoneraciones, ¿verdad? Que dan temporalmente por 3 meses. ¿Por qué? Porque es una oportunidad que los contribuyentes tienen para poder pagar los impuestos sin recargo. Por ejemplo, si sabemos que la sanción por omisión es el 100% y una entidad puede deber 10 millones de quetzales y sale un acuerdo gubernativo o una exoneración, ¿verdad? De que se va a ver exoneración, por ejemplo, en el mes normalmente son de 3 meses. El primer mes, con el 100% del pago de la sanción, tienen que pagar el impuesto y 0 sanción, ¿verdad? E intereses. Entonces, ¿qué dicen? Aprovechan, ¿verdad? Aprovechan, dicen, me ahorro 10 millones, voy a pagar 10 millones porque... Y pueden estar en un proceso ya judicial, pero cuando entran estos acuerdos, los contribuyentes vienen y quieren pagar porque se van a ahorrar todo ese dinero. Y entonces presentan desistimientos porque obviamente esos acuerdos que son temporales para que se les pueda hacer esa exoneración tienen ciertos requisitos, ¿verdad? Primero que tiene que haber pagado el impuesto, tiene que presentar solicitud de desistimiento. Sí, porque en este caso, acuérdense, cuando la administración tributaria le hace ajustes a los contribuyentes, son ellos quienes demandan a la administración tributaria. Entonces, si ellos ya están en un proceso de demanda en lo contencioso administrativo en contra de la SAT, requisito para poder otorgarle o que tenga derecho a esa exoneración es que presente el desistimiento ante la sala, donde esté el expediente y su recibo de pago, ¿verdad? Entonces, con eso ya paga y ya se da por finalizado el expediente, ¿verdad? El segundo mes, ya no, como son 3 meses normalmente, el segundo mes ya no es el 100% de exoneración de la multa, sino que es el 95%. Todavía pagan solo el 5%, por así decirlo, ¿verdad? Pero, como les digo, cuando son adeudos tributarios, no todos son un poquito dinero. O sea, a veces hay expedientes de millones. Hay expedientes que pueden tener un adeudo tributario hasta de 100 millones de quetzales o de 50 millones, ¿verdad? Entonces, imagínense, bueno, dice, se les va a exonerar el 95%, igual siempre tienen que pagar el 5% de la sanción. Cuando son millones, igual sigue siendo un dineral, ¿verdad? Entonces, ya el tercer mes ya no es el 95% de la exoneración, sino que es el 90%. Entonces ya tienen que pagar todavía el 10% de esa sanción, que como les digo, cuando es bastante dinero, siempre va a ser un dineral, ¿verdad? Entonces, estos son los beneficios que en algún momento se pueden decretar y que nadie sabe cuándo va a pasar. De repente sale un acuerdo gubernativo, una exoneración, y eso es una locura, ¿verdad? Pero para ello, como les digo, no es solo, vamos a fijar, sino que se necesita de una ley que tiene que ser aprobada, ¿verdad? Para poder realizar esto. También para fijar la obligación de pagar intereses tributarios. Una ley, y la ley pues establece, ¿verdad? Será sancionado con el 100% de la multa más los intereses tributarios. También para tipificar las infracciones y establecer sanciones, para todo eso se necesita una ley y eso está estipulado en el Código Tributario. Para también establecer los procedimientos administrativos. Sí, Roberto dice que debe ser interesante conocer un expediente y sí. No se puede tener acceso, pero si uno ha tenido experiencias de poder asesorar, uno se da cuenta de cómo es eso, ¿verdad? Entonces, también se necesita de una ley para poder establecer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales en materia tributaria. Entonces, el Código Tributario tiene eso. En el Código Tributario se establecen todos los procedimientos que pueden realizar los contribuyentes cuando bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver que puede ser iniciado un procedimiento administrativo tanto por el contribuyente como por la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿verdad? Pero, como les digo, estos procedimientos tienen que estar establecidos en la norma.
y fijar también normas de extinción de esos créditos. O sea, en el Código Tributario se establece cuáles son las formas de que se extinguen las obligaciones tributarias, ¿verdad? Y modificar las normas, o sea, hacer reformas, todo esto tiene que estar establecido en una ley. Entonces, y obviamente sabemos que siempre van a ser nulas todo lo que contradiga la Constitución, ¿verdad? Entonces, para ellos que nosotros hablamos de que esos principios aplicables a interpretación, nosotros lo tenemos que manejar porque es lo que nos va a servir, como les digo, para poder defender. Algo que ustedes cuestionen, que no está bien, ustedes ya saben qué dice cada una de la ley, cómo la podemos integrar y obviamente esas normas son las que se harán. Todo eso de integrar normas viene regulado desde la Constitución Política de la República, ¿verdad? Desde los principios que establece la misma Constitución y que obviamente ha generado la creación tanto del Código Tributario como de leyes tributarias específicas que con la ayuda, por así decirlo, del organismo judicial, como lo establece el artículo 4 del Código Tributario, nos van a ayudar nosotros a poder determinar cuál es la interpretación correcta que se le debe dar a una norma. Pero para eso nosotros tenemos que conocer el contenido de las normas que nosotros necesitamos aplicar, ¿verdad? No vamos a ir adivinando, sino que nosotros tenemos que saber, porque en un artículo puede regular algo, pero otro artículo más adelante nos va a contradecir o está poniendo un límite a este artículo, ¿verdad? Entonces, es una forma integral de poder conocer cada una de las leyes tributarias. El artículo 5 del Código Tributario también establece, no vamos a leer todo el código, solo estamos hablando de cómo poder utilizar los artículos que yo les estoy mencionando, son los que vamos a tomar en cuenta nosotros siempre para poder hacer integración de leyes tributarias. Entonces, en ese sentido, el artículo 5 del Código Tributario establece que en los casos de falta, oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de una ley tributaria, se resolverá conforme a las disposiciones del artículo 4, que ya leímos, ¿verdad? Es que se necesita una ley para todos esos temas. Ahora bien, dice, sin embargo, por aplicación analógica no podrán instituirse sujetos pasivos tributarios, ni crearse, ni modificarse o suprimirse obligaciones, exenciones, descuentos, ¿verdad? Esto por analogía es que no se puede aplicar. O sea, no puedo decir yo, ay, aquí me está diciendo que yo estoy exento, porque para todo eso sí se necesita de una ley. Aquí es interpretación analógica la que está prohibido para realizar esos temas. Y también establece el artículo 6 que en caso de conflicto entre leyes tributarias y las de cualquier otra índole, predominarán siempre las del Código Tributario o leyes tributarias relativas a la materia específica de que se trate. Entonces, ¿cuándo se va a dar ese conflicto de leyes? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? ¿En qué momento se puede dar ese conflicto de leyes? Por ejemplo, yo no puedo estar peleando, por ejemplo, un ajuste de impuestos sobre la renta y me voy a basar en la ley del IVA, ¿verdad? O que digan, sí, es que el artículo tal de la ley del ISR establece tal cosa, entonces, momento, ¿verdad? Esa no es la ley aplicable. En este caso, va a predominar siempre la ley tributaria y siempre la materia específica de que se trate. Si en la materia específica de que se trate no está regulado, entonces nos vamos al Código Tributario, ¿verdad? Esto es cuando hay conflicto de leyes. Pero como les digo, para eso, para poder determinar que hay un conflicto de leyes, nosotros tenemos que conocer el contenido de las leyes, ¿verdad? Y también habla de la vigencia, lo que ya hemos hablado también, que las leyes tributarias siempre van a regir en diferentes épocas y se decidirá conforme a las disposiciones siguientes. Dice, las normas tributarias rigen desde la fecha en ellas establecidas siempre que ésta sea posterior a la emisión de la norma. Y si no la establecen, empiezan a regir después de 8 días de su publicación en el diario oficial. Entonces, en este caso, cuando se reforma una norma tributaria, debe establecerse también cuál es la tarifa o impuestos que se aplicarán y a partir de cuándo si se va a modificar. Por ejemplo,
cuando se hizo el cambio del porcentaje de la ley del IVA, ¿verdad? Se recuerda que en un principio era del 7%, después era del 10%, después al 12%, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando se cambian esos porcentajes, tiene que haber una ley que diga hasta cuándo va a regir un porcentaje y a partir de cuándo empieza a regirse el nuevo, ¿verdad? Yo no sé si ya se dieron cuenta que les subí un material a la plataforma. Sí, licenciado. Son antecedentes históricos. Sí, licenciado. Les voy a explicar. Esto se los subí para que lo lean porque yo siento que o sea, como hacer eso en una clase, siento que es mucha pérdida de tiempo porque nosotros, como les digo, le queremos, a veces no da tiempo el semestre para poder comprender todo y necesitamos salir como de todo esto previo a los procedimientos, porque cuando ya nosotros vayamos a empezar con el procedimiento administrativo, nosotros ya tenemos que tener claro integración de normas y en esos procedimientos vamos a ir viendo y ustedes van a decir, sí, aquí me refiero a tal artículo, ¿verdad? Entonces, esa es que le den lectura, ahí vienen algunas, todo el cambio del derecho tributario a la fecha. Ustedes lo pueden leer y en cualquier clase me pueden hacer comentarios o algo que ustedes tengan duda o que quieran exponer o una crítica que tengan sobre el tema, ¿verdad? Para poder platicarlo en clase, ya que a partir de hoy, digamos que ya solo quedan 2 clases, ¿verdad? Previo a los exámenes. ¿Estamos así? Sí, no hay nada oficial, pero sí comienza después del 17, sí, pero no hay nada oficial. Entonces, si es así, nosotros tendríamos esta clase y 2 más, ¿verdad? Entonces, miren, yo mañana les voy a subir otro material de los temas que hemos visto. Miren, al final, cada uno de ustedes conscientemente sabe si está estudiando o no. El examen va a venir con tiempo para que ustedes contesten, no van a tener 1 hora para contestar porque acuérdense que estos exámenes en línea van a ser de falso y verdadero, de selección múltiple, entonces ustedes estudiaron, ustedes ya solo es de que marquen, entonces van a tener 20 minutos para contestar el examen. No voy a poder estarlos viendo porque son muchos y no sé si voy a poder controlarlos a todos. Entonces, estudien los artículos que hemos mencionado, lo de las leyes, esto del trabajo que les dejé de la ley del ISR, no es para este semestre, ¿verdad? No es para esta unidad, perdón, para este parcial. Muy poco tiempo, no, porque lo que yo les voy a pasar es lo que hemos visto en clase, no es otra cosa. Entonces, esto es solo que les va a ayudar a ustedes como a reforzar lo que ustedes tienen ahí anotado, ¿verdad? Entonces, no es que yo hasta ahorita les esté dando material, son temas que nosotros ya vimos. Es mucho contenido, pero ustedes han ido anotando en clase qué es lo que viene. ¿Se recuerda que dije que yo después de que termino la clase, yo sí tomo nota y voy viendo, voy seleccionando de una vez preguntas para examen, ¿verdad? Sí, dígame, Marlene. Licenciada, yo solo le quería, pues, sugerir, o no sé si lo puede considerar el tiempo, que tal vez sea como unos 25 minutos o media hora. Yo entiendo que tal vez a veces pues tienen que estudiar y todo eso, pero a veces pueden suceder temas de conexión o lo que sea y nos pueden atrasar un poco. Entonces, solamente como consideración, si se pudiera, mucho mejor, ¿verdad? Para evitar cualquier como incidente o algo por el estilo de que no dé tiempo de enviarlo. Sí. Sí, ahorita les voy a responder. Solo voy a ver qué más dicen los demás para responderles a todos al mismo tiempo. Dígame, Edwin. Buenas noches, licenciada. Igual que la compañera, considero que el tiempo sí es muy reducido, licenciada, y entiendo definitivamente que es virtual, pero de igual forma, pues ya hemos estado virtual, ¿verdad? Y se ha
si se necesita tiempo, al menos no podemos tener todo al 100%, al igual que estar presencial. Tenemos algún porcentaje que no sabemos de alguna No, sí, por eso les digo, o sea, si yo les digo va a ser 20 minutos porque van a ser 15 preguntas, pero si ustedes quieren más tiempo, lo podemos ampliar también y pongo más preguntas. O sea, yo 1 minuto por pregunta, ¿verdad? Porque, o sea, si ustedes estudiaron o ustedes dicen para que les dé tiempo de buscar la respuesta. Es que no se trata de eso, estamos, licenciada, creo que no es eso el objetivo. Está bien así. Yo, ¿cómo dice? Solo estábamos, Dígame. no, licenciada, estábamos considerando que se tome en consideración el tiempo también de conexión, no solo de las preguntas. Miren, pues, Ajá. bueno, sí, pero miren, pues por eso les digo, miren, pues ustedes saben que el día del examen ustedes tienen que asegurarse de tener conexión. Si donde ustedes están tienen problemas de conexión, miren, pues tenemos que aprovechar las herramientas porque es peor que ustedes se tengan que dirigir hasta la universidad al examen. Entonces, miren, pues no va a ser tan reducido el tiempo, pero sí van a tener más de media hora, si no creo que les vaya a dar. Porque el examen, o sea, 15 preguntas estoy viendo y yo sé que hay personas que, yo entiendo, miren, pues yo entiendo que hay personas que trabajan, que tienen que llegar tarde a sus casas, pero entonces, por ejemplo, miren, pues si ustedes, el examen va a ser a las 5:30. Si tuvieran que ir a la U presencial, tendrían que dirigirse hasta la universidad, ¿verdad? Pero como es virtual, ustedes pueden ubicarse o detenerse en algún lugar, porque yo no sé si lo pueden hacer desde el celular, sinceramente no sé. Pero ustedes sí pueden establecerse en un lugar y decir, bueno, voy a donde haya conexión, ¿verdad? Y saben que es el día del examen, no es todos los días. Entonces ustedes dicen, bueno, yo voy a tener, ¿cómo se llama? Tiempo. En vez de ir a la universidad, mejor me quedo en en un Burger King, etcétera. Tienen todo a su favor ustedes. Porque si fuera presencial, fuera más difícil, considero. Dígame, Eunice. Gracias, licenciada. Fíjese que sí, como experiencia, comentarle que en el semestre anterior, cuando nos trasladaron a virtual, fíjese que justo en el momento de iniciar, por ejemplo, el examen de Derecho Financiero, quitaron la luz en todo el sector, o sea, en muchas áreas seguramente, pero por ejemplo, en donde yo vivo, quitaron la energía eléctrica y justo a empezar, entonces, obviamente se lo comuniqué al auxiliar del catedrático y hizo un procedimiento un poco largo, nos dio tiempo, porque resulta que no era sola yo, sino habían varias áreas. Entonces, cosas como esas suceden, ¿verdad? No es que obviamente uno no las planea, son situaciones que se dan en momentos inesperados. Entonces, considerando... Exacto, no, sí, yo comprendo. Y si alguien no se puede conectar por algo, no crean que le voy a decir, bueno, ya perdió su oportunidad, ¿verdad? O sea, hay justificaciones que obviamente ameritan, ¿verdad? Y tampoco yo les digo, o sea, ahorita lo que ustedes tienen que hacer, pues como les digo, es tratar de cumplir con lo que a ustedes les toca, ¿verdad? Bueno, yo voy a tener un lugar donde yo pueda tener señal y voy a hacer mi examen, porque miren, pues, fíjense que nosotros podemos hablar de que la virtualidad es algo que no nos está ayudando. ¿Quién cree que las clases virtuales, que son mejores las clases presenciales que las virtuales? ¿Quién me puede dar una opinión? Yo les voy a decir, o sea, esto dígame, Wilson. Licenciado, yo considero que las clases presenciales son mejores que las virtuales porque uno puede hacer las preguntas y pues poder debatir con los compañeros o preguntar en el momento cuando uno no entiende algo, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, yo soy procurador de un bufete, entonces yo cuando estoy en presencial no entiendo algo, yo sé que el catedrático está ocupado dando la clase o no tiene tiempo de explicármelo, pues hay esa interacción entre los compañeros que tal vez entienden mejor que uno el tema. Entonces, pero aquí también se puede hacer, porque usted está hablando de un tema, es que les voy a decir dónde está el detalle. Aquí también se puede hacer, porque usted está hablando de un tema y usted dice, mire, yo no sé si alguien que sabe el tema puede levantar la mano y decirlo. Yo les digo, mira, pues está bien que lo presencial nos favorece un montón, pero yo lo que les decía es que no hay ninguna diferencia entre los presenciales y acá, porque yo me recuerdo que cuando yo estudié en San Carlos también,
Y yo me acuerdo que no todo el mundo entraba a clases. Es como esto. Quien quiere estar en la clase se va a conectar. Y yo sé que hay un montón que solo se conectan y se van. Entonces, es lo mismo de siempre. O sea, no ha cambiado nada. El que le interesa va a estar recibiendo la clase y el que no, sea presencial o sea virtual. O sea, esto no es nuevo, sinceramente. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, como dicen, lo virtual se puede grabar. Supuestamente no se puede grabar. A mí me han dicho que incluso yo puedo rechazar a quienes estén grabando, ¿verdad? Entonces, pero no tengo ningún problema en que lo hagan. O sea, a mí no me afecta eso de que estén transcribiendo, grabando, no. Porque yo sé que estoy dando mi clase a conciencia, ¿verdad? Pero como les digo, esto no es que la virtualidad sea diferente. Quien quiera aprender va a estar en lo virtual o en lo presencial. Personalmente, la virtualidad para mí es una gran ventaja para quienes les cuesta ir a la universidad, para quienes trabajan y cansados tienen que desplazarse hasta la universidad, a quienes tienen hijos y se tienen que dejarlos para ir a la universidad. Entonces, estas son ventajas y realmente en la San Carlos, quien tiene interés de aprender, va a aprender conscientemente y quien no, va a ver cómo se las hace para ganar, pero donde se va a dar el trancazo, como dicen, es en la calle cuando está ejerciendo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo sí he considerado, ¿verdad? Dígame, Edwin, ¿qué me dice? Estuvo conmigo el semestre, no leo todo, solo una parte. ¿Qué tal, licenciada? Le digo aquí. Sí, el semestre pasado estuve con usted y créame que pues aprendimos bastante. Yo considero que sí entiendo su punto porque cuando entramos el semestre pasado nos indicó de que material lo iba a dar hasta el final y muchos dijimos que tenía que ser antes para poder estudiar, pero usted nos dijo que si no entraba a estudiar el alumno, ¿verdad? Pero exacto. Yo siento que eso también es algo personal porque al final con el material que usted nos dio, pues yo estudié bastante, leí bastante, aprendí y cuando ya llegamos al primer examen parcial, pues ya sabía lo suficiente para poder examinarme. Ahora, a mí me ha costado un poco porque como la clase es magistral, entonces ahí hay mucha conversación y entre veces no es algo relevante. Usted nos dice en algunos artículos, lo anotamos, lo subrayamos, pero no hay alguna información concreta que me garantice a mí que realmente eso va a venir en el examen. Me explico, o sea, por eso es que ahora, al decirme que hay 20 minutos, yo, o sea, no sé cómo va a venir el examen, pues, pero sí me aflige un poco, porque entonces digo yo, hay alguna pregunta que aunque haya estudiado lo que estoy escribiendo, puede ser que no la haya anotado y se me haya ido. Entonces, ahí ya perdería yo una... No, sí, mire, ustedes, por eso les digo quienes están en clase, porque mire, pues yo siempre les digo, ojo con esto, y cuando yo les digo así es porque eso va a venir en el examen. Y solo quienes están en clase van a saber. Yo les digo, miren, ojo con esto, y aquí algo, o miren la diferencia, y les resalto algo, es porque eso viene en el examen. Entonces, y como les digo, no me voy a ir yo a cosas que no les van a servir. O sea, ustedes saben la vigencia en el tiempo, yo las voy a ver, voy a leerlas y todo, pero tal vez no es importante. O sea, a mí lo que me interesa es que ustedes comprendan la definición de derecho tributario, ¿verdad? Que ya les dije. La relación jurídico-tributaria, ¿quiénes son? Los elementos, esos son cosas que ustedes tienen que saber. ¿Qué es una obligación tributaria? ¿Cuáles son las formas de extinción? O sea, esas cosas son cajoneras. Lo demás así que son, como les dijera yo, generalidades. Y mire, a uno le pasa, porque mire, pues, uno a veces, yo he participado en convocatorias donde según yo sé todo y preguntan cosas y créanme que ahí sí, ay, eso no está y es falso, eso no es así. Y cuando uno va a ver, ay, Dios, estaba en una parte que yo digo, no sé ni por qué preguntaron eso, ni era importante, ¿verdad? Pero yo estoy dando derecho tributario. Yo quiero que ustedes sepan, o sea, tengan las herramientas para incursionarnos en el procedimiento. Ahorita en el primer parcial no vamos a ver procedimientos. Vamos a hablar, por ejemplo, estamos hablando nosotros de la jurisprudencia, ¿verdad? Entonces, hay fallos de la Corte
y esto les va a quedar de tarea para la próxima clase. En el Código Procesal Civil y Mercantil ustedes me van a encontrar esto. ¿Cuántas son las sentencias que forman jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte de Constitucionalidad? Y si alguien lo sabe ahorita, me lo dice, pero si no, les queda de tarea. Si alguien lo sabe o sabe dónde está el fundamento, lo puede compartir con sus compañeros. Y si no, les queda de tarea para el otro día de clase. Aquí ustedes ya dicen, bueno, esto lo está diciendo ella, entonces lo voy a subrayar. Yo les he dicho, subrayen. Yo tengo resaltado lo que siento que es importante para mí en mis códigos, ¿verdad? O sea, algo que me preguntan y yo no pude responder, nunca en la vida se me va a olvidar porque voy a subrayarlo, ¿verdad? Entonces, y miren, pues en el Código Tributario, en el Derecho Tributario, ustedes van a ver que después, cuando estemos en los procedimientos, hay mucha gente que le encanta eso, los procedimientos. Miren, cuando los exámenes eran presenciales, daba gusto ver los esquemas que hacían, porque como les digo, yo no doy esquemas. Yo les voy a compartir los procedimientos en la forma que yo los tengo. Pero yo les decía, miren, elaboren un esquema solo con el Código Tributario, porque ahí está todo el procedimiento, ustedes pueden elaborar un esquema. Entonces yo miro que hay personas que tienen diferentes formas, porque como les digo, no para todos nos sirven los esquemas, cada quien regula, puede hacer un procedimiento en cadena o puede hacer un círculo, etcétera, con llaves y todo. Entonces yo miro que hay personas que sí les apasiona este tema y lo he visto en la Universidad de San Carlos. Entonces, yo les voy a compartir estas presentaciones, léanlas. Miren, pues con una lectura que ustedes les den, o sea, yo no es que todo eso venga en el examen, porque entonces yo digo, mejor no les comparto, ¿verdad? Porque entonces se van a asustar del contenido. Por ejemplo, de estos antecedentes históricos que yo les compartí ahorita, yo eso quiero que lo lean, pero de ahí yo no les voy a preguntar nada. De eso no les voy a preguntar nada. Puede ser que venga algo de ahí porque o sea, lo que yo les digo es que yo no me voy a enfocar en esa presentación para hacer el examen. Pero ahí hay temas que hemos discutido en clase. Y cuando lo lean se van a acordar. Ahí hay temas. O sea que al final sí les va a servir para estudiar porque lo que hemos visto en clase también está ahí. Entonces yo les dije Código Tributario, la Ley Orgánica de la SAT, y en esta presentación de la clase que estoy dando ahorita, la estoy modificando porque la estoy viendo porque el Código Tributario también tuvo reformas el año pasado, ¿verdad? Entonces yo mañana se las voy a subir así pulidita. Y aquí en esta presentación hay temas de la SAT que ya vimos, que hemos hablado en otras clases anteriores. Entonces no es nada nuevo. Entonces les voy a subir las presentaciones de lo que nosotros hemos platicado, no es nada nuevo. Es de lo que nosotros hemos platicado. Y si ustedes han subrayado las leyes, no les va a costar estudiar. Y el resultado del examen va a ser así. Entonces, miren, pues, por eso les digo, el examen, selección múltiple y falso verdadero, solo eso se puede poner, ¿verdad? Entonces, miren, como no he terminado el examen, yo sigo metiendo preguntas, porque yo digo, ay, hoy vimos tal, y de una vez voy ahí haciendo mi examen. No sé, puede ser que llegue a unas 60 preguntas. Si llego a 60 preguntas, les doy 1:30 para que conteste. ¿Me entienden? Van a tener más posibilidades, pero no se asusten. Miren, pues es algo que, como les digo, o sea, vienen 60 preguntas. Si vienen 60 preguntas, van a valer medio punto cada pregunta, ¿verdad? Pero ustedes se van a ir midiendo. Podemos hacer un experimento en este primer parcial. Van a tener más, y como les digo, la respuesta ahí está. En estos exámenes la respuesta ya está ahí en el examen. Si ustedes no leyeron ni con los códigos en mano, si ustedes no estuvieron presentes en las clases y no tuvieron las leyes, ni con la ley en la mano van a contestar, porque en lo que buscan la respuesta, se les fue el tiempo. En cambio, cuando ustedes leen y ya, se van. Si es de falso y verdadero, igual. Ustedes dicen sí, van, porque si es con una leída que ustedes les den a los documentos, ustedes van a saber si es falso o verdadero. No tienen que buscar la respuesta, está en el examen. Pero como les digo,
depende cómo sea el examen. Yo no les voy a dar un examen de 50 preguntas y les voy a dar 20 minutos, ¿verdad? Si les voy a dar 20 minutos porque yo consideraba poner unas 15 preguntas. No, pero 15 no, porque muy poquito. De todo lo que hemos visto hay más. Y va a ser, como les digo, lo que hemos visto en clase. Si ustedes han recibido las clases y han tomado nota, no van a tener ningún problema. ¿Estamos o no sé si tienen alguna duda? Entonces, como les digo, bueno, entonces, como les digo, ahorita estamos viendo código tributario. Ustedes tienen que leer los primeros que son, creo que son 122 artículos o 132. Todo lo que esté antes del procedimiento administrativo, porque ya en el segundo parcial iniciamos con procedimiento administrativo, ¿verdad? Entonces, como les digo, el código tributario siempre nos va a dar a nosotros las herramientas necesarias. Entonces, como vamos, ahorita estamos viendo integración, aplicación analógica, estamos viendo nosotros que en el artículo 161, de aquí nos vamos a tirar allá porque les digo, solo voy a hacer énfasis en los artículos que nos van a servir para hacer integración e interpretación de normas en derecho tributario. Entonces, de acá, nosotros nos vamos de los primeros artículos al 161 del Código Tributario, donde establece algunos trámites ya del procedimiento, pero como les digo, es para efectos de integración y aplicación de las normas tributarias. Entonces, acá se establece que contra las resoluciones de los recursos de revocatoria y reposición, ojo con esto, que el recurso de reposición fue eliminado del procedimiento administrativo, ya no está regulado en el Código Tributario. El artículo dice, recurso de revocatoria y reposición, pero el recurso de reposición ya no está regulado. Ojo con eso también, porque si yo les pregunto del reposición, este no está regulado, ¿verdad? Entonces, lean el Código Tributario. Entonces dice, contra estas resoluciones de reposición por la Administración Tributaria y el Ministerio de Finanzas Públicas procederá el recurso contencioso administrativo, el cual se interpondrá ante la sala que corresponda al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, integrada por los magistrados especializados en materia administrativa tributaria, ¿verdad? ¿Ustedes saben cuántas salas de lo contencioso administrativo que miran tributario hay en Guatemala? ¿Alguien sabe? 3. Muy bien. Hay 3 salas que resuelven materia tributaria. Entonces, el plazo para interponer ese recurso contencioso administrativo, que eso lo vamos a ver en su momento, es de 30 días, contados a partir del día siguiente de que le notifican la administración, la resolución administrativa al contribuyente. Entonces, en este artículo dice que el memorial de demanda deberá contener todos los requisitos mínimos establecidos en el artículo 28 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Entonces, se dan cuenta, el Código Tributario me está remitiendo a la Ley de lo Contencioso Administrativo, integración de normas, ¿verdad? En el artículo 61 del Código Tributario me remite al 28 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Dice los requisitos de la demanda, ¿verdad? En donde también nosotros podemos ver requisitos de la demanda. ¿Qué otra ley nos dice a nosotros requisitos de la demanda? En el Código Procesal Civil y Mercantil. Ajá. En el Código Procesal Civil. Entonces, ¿qué les vamos? Miren, en el artículo 61 el Código Tributario me está diciendo que yo debo cumplir con los requisitos del 28 de la Ley de lo Contencioso para la demanda, ¿verdad? En el artículo 168, miren lo que establece el artículo 168 del Código Tributario. En todo lo no previsto en esta ley para resolver el recurso del contencioso administrativo se aplicarán las normas contenidas en la Ley de lo Contencioso Administrativo, decreto 119-96. También dice en el decreto número, y supletoriamente dice en el Código Procesal Civil y Mercantil, decreto ley 107, ¿verdad? En la Ley del Organismo Judicial,
también, ¿verdad? Esas son las 3 leyes que dice el Código Tributario. Entonces, miren, está refiriendo a la ley de lo contencioso, es supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial. Entonces, si los requisitos de la demanda están en el 61, el Código Tributario me está diciendo a mí que el artículo 28 de la ley de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Entonces, allá me tengo que ir yo. Pero si ustedes van a ver los requisitos del 28, son los mismos que el 61, ¿verdad? Pero este me está remitiendo allá. Entonces, a veces nosotros podemos estar viendo procesal civil y mercantil, pero en este caso, en materia tributaria, nos está diciendo que la ley de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Y el artículo 185 dice también que en lo que no contrarían las disposiciones de este código y en todo lo no previsto en esta sección, se aplicarán las normas del Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial. Entonces, este mismo código nos está tirando allá, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que esa integración de normas siempre va a ser una actividad distinta a la interpretación. Pero para poder integrar, primero tenemos que interpretar. Y para poder interpretar tenemos que conocer el contenido de las normas y qué normas son las que se pueden integrar. De lo contrario, si nosotros no sabemos el contenido de esas normas, no vamos a poder ni realizar una interpretación y menos una integración de normas, ¿verdad? Entonces, estos artículos, ojo con ello, porque estos son los que nos van a ayudar a nosotros a poder aplicar. Ahora bien, cuando nosotros miramos, aún leemos las leyes, hemos visto, pero no encontramos algo que nos pueda ayudar a nosotros a resolver un caso, entonces nosotros decimos, esto no está regulado en ninguna ley, ¿verdad? Entonces, acá es cuando ya nosotros nos podemos preocupar. ¿Cómo no está regulado? Entonces, cuando nosotros algo no encontramos, nosotros como ya tenemos contenido de la ley, nosotros nos tenemos que ir a las normas generales, ¿verdad? Bueno, me voy a ir a la ley del organismo judicial, ¿verdad? Que es una norma general, no es específica, y por ahí yo me puedo empezar a fundamentar, algo que no contradiga la Constitución Política de la República, ¿verdad? Entonces, como les digo, a veces que hay también, no tenemos legislación nosotros para poder resolver porque no está regulado, pero yo por ahí me encontré un libro que es de otro país, ¿verdad? Y en hay algunos argumentos que a mí me ayudan y qué interesante se mira para poder resolver, ¿verdad? Entonces, algunos juristas no se basan solo en la ley, citan a veces libros de gente, o sea, de escritores, ¿verdad? Que son de otros países para poder fundamentar, y obviamente citando la ley, ¿verdad? Todo lo que nosotros utilicemos tenemos que citarlo, por ejemplo, de dónde sacamos ese argumento, ¿verdad? Y que obviamente estos son principios también de derecho tributario que vamos a aplicar nosotros doctrina, ¿verdad? Lo que establecen algunos libros. Entonces, estos, obviamente, vamos a estar aplicando, aquí estamos haciendo una analogía de normas tributarias reguladas en libros, pero que nos van a servir. Entonces, nosotros podemos citar normas generales y citar esa doctrina extranjera, que también puede servir de luz para que el tribunal pueda comprender, ¿verdad? Esto muy escaso se va a dar de que no haya algo que no encontremos en la ley, pero si surgiera, como les digo, nosotros nos podemos ir por las leyes de carácter general, ¿verdad? Algo que no esté, pero como les digo, es bien difícil esto, pero sí tenemos que hablar de eso, ¿verdad? Entonces, no sé, si quieren nos quedamos hasta acá. Yo mañana les voy a compartir esta presentación y la vamos a continuar el día martes. Entonces, miren, pues, yo voy a subir mañana todo lo que va a ser el contenido de los exámenes, pero vamos a estar en clase para discutir. Entonces, ustedes leen, si tienen tiempo de leer, leen y me van preguntando o vamos discutiendo, ¿verdad? Compartiendo, ¿verdad? También puntos de vista sobre los temas. ¿Les parece? Entonces, sí, licenciada, está bien. Miren, pues no me manden la tarea, no me la envíen. Esto lo vamos a leer, esto lo vamos a ver, yo creo que para el segundo parcial, lo de la ley de actualización tributaria y la ley del IVA, que son las más importantes, ¿verdad?
Entonces ahorita solo, por favor, si me pueden encender la cámara para poder hacer la captura. Y les digo que a veces, uno detecta quiénes se conectan y quiénes no, porque ¿saben qué? Cuando termino el curso, todos se despiden, buenas noches, y me quedo y digo, ay, no, ahí se quedan unos conectados y ahí va. Sí, buenas noches. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Entonces, les digo yo que ahí uno mira y dice uno, y miren que hasta captura les he tomado. Los que se quedan son los que nunca están en clases, porque ahí se quedaron conectados y se fueron. Entonces, ojo con eso de conectarse e irse. Porque sí, estoy aquí tomando capturas de pantallas y como les digo, pero al final, mire, pues al final, como les digo, ya es conciencia, ¿verdad? Y eso es lo bonito de la San Carlos. Porque en la San Carlos salen los que realmente tienen interés de evaluarse. Y salir de la San Carlos a pesar de la situación y todo, créanme que es un gran, es un orgullo. Porque eso nosotros salimos porque nosotros nos lo propusimos, porque nosotros nos esforzamos. Y yo siempre, cuando hablo de dar clases en la San Carlos, les digo que es lo mejor que puedo hacer, porque yo digo, vieran qué bonito es darle clases a personas que se esfuerzan, o sea, y en la U he visto, una vez llegó una persona con su niño que 3 días tenía de nacido a examinarse y le digo, miren, me hubiera dicho. Entonces uno va viendo el sacrificio que hace la gente y digo, no, qué bonito. Y es donde uno tiene que dar un pedacito de arena, un granito de arena para que ustedes puedan salir adelante, pero como les digo, solo quien realmente tiene interés lo va a hacer. Entonces ahorita yo ya decidí, yo les voy a compartir y al final cada quien a conciencia, ¿verdad? Va a saber cómo se va a ir a enfrentar cuando ya se gradúe y se van a acordar. Los que sí estudiaron y los que no. Los que sí estudiaron van a decir sí, vaya que me preparé. Y los que no, también ustedes. Porque a veces uno, siendo estudioso y todo, la primera vez que uno se va, yo fui a una audiencia, me fui a topar con unos abogados que tenían arrastrada, ¿va? En una audiencia puede ser, pero de esas personas uno va aprendiendo, porque dice uno, ay, me dijeron esto y me gustó cómo, y yo también, uno va aprendiendo. Entonces, en esta carrera del derecho, así es, uno va aprendiendo siempre. Entonces, ahí estamos. Entonces, nos vemos primero Dios el día martes. El martes. De noche.